La educación pública se convirtió parte del problema, porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, de 3 meses de vacaciones. Y el adoctrinamiento se termina, de una vez y para siempre. Si declaran la educación pública servicio esencial, y yo muy en desacuerdo, te digo la verdad, no estoy. Si la educación sigue en pie, es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia. Si no fuera por la lucha de las docentes, la situación sería mucho peor. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo programa de Adoctrinados, cuestionando la educación por izquierda. Hoy vamos a hablar sobre feminismo, educación, infancias y Palestina. Como nosotros sabemos, hace más de 70 años que el Estado de Israel viene perpetuando un genocidio sobre el pueblo palestino y hace casi 2 años que ya son más de 60.000 los asesinados, entre ellos 18.000 niños y niñas. Queremos repudiar el alineamiento de Milei con el Estado genocida de Israel e invitarlas el sábado 9 de agosto a las 15 horas a la nueva movilización para denunciar el terrible genocidio que está llevando en este momento el Estado de Israel sobre los palestinos. Bueno, estamos con Nati hoy, vamos a presentar a nuestra invitada. Nos acompaña Carolina Braco. Carolina es politóloga, es doctora en cultura árabe y hebrea, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora, escritora. Realizó el prólogo del libro que tenemos acá en la mesa, de Palestina en los textos escolares israelíes, de Nurit Peled Elahanan, y un libro propio sobre cine y género en el mundo árabe, que también estuvo invitada a un programa sobre cine acá en La Izquierda Diario Multimedia. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir. Y mira, como primer pregunta, como para empezar, te queremos preguntar sobre ese prólogo. Acá somos todos docentes y en el libro que vos prologaste hay como una serie de fragmentos de textos escolares, mapas, que construyen una imagen directamente racista y colonialista del pueblo palestino. Vamos a pasar algunos ejemplos también que están presentes en el libro y en otros lados. ¿Cómo se relaciona esto con el genocidio en curso? Bueno, primero decir que este texto específicamente trabaja sobre los textos escolares escritos hasta el año 2009, con lo cual hay una actualización constante que menciona la autora, que todos los años se actualizan los textos escolares, con lo cual podemos esperar que sean aún más profundamente racistas y promoviendo una narrativa genocida mucho más amplia en estos últimos tiempos. Muchas veces cuando vemos las imágenes, y vemos las imágenes de los soldados en la Franja de Gaza, pero también en otros contextos, porque si bien estamos constantemente denunciando el genocidio en Gaza, que es la situación más urgente que vemos en este momento, también hay que decir que en Cisjordania, en Jerusalén Oriental, en Líbano, bueno, y en otros países, la población palestina está siendo asesinada, está siendo hostigada, está siendo saqueada en sus propiedades, como lo está haciendo desde 1948 con la instalación del proyecto colonial sionista en el territorio de la Palestina histórica. En ese contexto, este genocidio se enlaza como un eslabón más en la larga cadena de horrores coloniales que vienen perpetrándose contra la población palestina, que también hay que decir, nunca fueron juzgados bajo ningún régimen ni bajo ningún orden de justicia transicional, lo cual de alguna manera habilita nuevos horrores, habilita nuevas masacres como las que estamos viendo en este contexto. Pero bueno, para volver al tema de los textos escolares y tu pregunta puntualmente, te decía, cuando vemos estas imágenes de los soldados que perpetúan este genocidio, que ingresan a las casas, que incendian los pueblos, muchas veces quizás nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que toda una población, que toda una sociedad al día de hoy en un 82% apruebe el genocidio en Gaza, en casi un 50% apruebe el hecho de que los palestinos una vez más sean desplazados de sus hogares? Y bueno, de alguna manera este libro viene un poco a darnos algunas pistas de cómo responder esas preguntas, de cómo desde la escuela, desde el ingreso al sistema escolar, los chicos y las chicas en Israel que provienen de diferentes lugares del mundo, esto también es un dato interesante, muchas veces también cuando vemos argentinos o argentinas que viven en Israel, que aparecen en los medios, nunca la gente se pregunta cómo puede ser que estas personas tengan derechos de ciudadanía en Israel, mientras que los palestinos no la tienen. Cualquier persona que sea de nacionalidad, que sea de religión judía, puede ir e instalarse con derechos plenos en Israel, mientras que la población nativa no lo puede hacer.
toda esta población que proviene de diferentes lugares del mundo es educada bajo un sistema escolar que los presenta a los palestinos como, bueno, una sociedad atrasada, ¿no? Se presentan a dicotomía siempre, ¿no? La sociedad israelí es una sociedad moderna, es una sociedad avanzada, es una sociedad blanca, europea, que comparte ciertos valores con el mundo occidental, mientras que la población palestina es representada como atrasada, como misógina, como homofóbica, como una sociedad que no quiere vivir en casas modernas, por ejemplo, bueno, algunas imágenes de los libros tienen que ver con eso, y además es una sociedad que odia profundamente a los judíos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso también, bueno, está representado en el nombre que lleva el ejército israelí, que son las fuerzas de defensa israelíes, pensado siempre como que tienen que defenderse de una turba de árabes que lo único que quieren es su destrucción. Entonces los chicos que van a las escuelas, los chicos y las chicas crecen con estas imágenes de los palestinos que están constantemente amenazados y al mismo tiempo se produce un proceso, una imagen o una narrativa que tiene que ver con la indigenización de la población israelí, tratando de establecer un mito de continuidad entre los judíos bíblicos y los judíos actuales, lo que convierte de alguna manera a los judíos actuales en herederos de aquellos judíos y en los indígenas de esa población, siendo los palestinos los extranjeros. Se produce como esos dos movimientos. De un lado, los judíos son los pobladores originarios en esta narrativa y los palestinos son los que vienen a robarles la tierra. De hecho, hace unos días, creo que entre ayer y hoy, se difundió un video de esta colona extremista Daniela Weiss, que con un grupo de personas se traslada a la frontera israelí con la franja de Gaza, y lo que repiten constantemente estos colonos es, bueno, nos robaron esta tierra es nuestra y la tenemos que recuperar. Y lo mismo piensan en relación a los territorios de Cisjordania, que ellos llaman Judea y Samaria, y también con una ambición desbocada, también ya en este contexto que le habilita el contexto internacional a Netanyahu, están viendo, bueno, cómo ampliar también su hegemonía y su soberanía en el resto de los países de la región. En ese sentido, bueno, para arrancar, digamos, como dar un panorama un poco de cómo se conecta la idea que tiene este libro con, bueno, la realidad actual y de qué manera, bueno, podemos trazar algunos puentes de entendimiento para comprender qué es lo que habilita y qué es lo que legitima este genocidio actual hacia adentro. Algo que vale aclarar también es que el servicio militar es obligatorio en Israel, así que, digamos, todo lo que se enseña en las escuelas va en esa línea de ir formando al propio ejército, ¿no? Claro, y a lo que dice la autora, ¿no? El sistema educativo en Israel está formado para crear soldados, ¿sí? No ciudadanos, sino soldados. Una sociedad completamente militarizada, ¿no? Con el impacto que eso también tiene en todos los aspectos de la sociedad. Cuando vemos las movilizaciones a favor del genocidio, cuando vemos, por ejemplo, la marcha que se hace en Jerusalén todos los 16 de mayo, donde se festeja lo que ellos llaman la reunificación de Jerusalén luego de la conquista de 1967, donde los israelíes marchan por las calles cantando cantos racistas de muerte a los árabes, de vamos a quemar sus aldeas y demás. Bueno, forman todo parte de una... Generalmente pensamos en Netanyahu y en su gabinete de extremistas declarados, pero hablamos de toda una sociedad que está avalando ese genocidio. Hoy también estaba escuchando una transmisión que compartió una periodista palestina de dos israelíes estadounidenses, conversando en Israel, que hablaban justamente de esto, de cuán extendido está entre los israelíes, lo digan o no, el asentimiento o la conformidad con el genocidio en Gaza, al punto que decían cuestiones como, bueno, yo estuve ayer en un recital viendo y la verdad que disfruto de pensar de que los chicos están muriendo en Gaza. Incluso si pusieran una pantalla mostrándome las imágenes de esos chicos sentados en las carpas sin nada para comer, yo disfrutaría más el recital. A ese punto, ¿no? Entonces, en algún punto, en algún contexto, bueno, también tenemos que entender que se trata de Netanyahu, por supuesto, que está prófugo de la Corte Penal Internacional, pero también se trata de toda una sociedad que lo avala, y no solamente la sociedad israelí, sino el contexto internacional que lo avala. Claro, yo pensaba
volviendo a la parte de cómo lo muestra la población palestina los textos israelíes, y veíamos dos imágenes, por un lado que parece, sí, como si fuese la discusión que tenemos en Argentina con Milei sobre el Día de la Raza, de cómo mostrar a los pueblos originarios en Argentina. En los manuales israelíes se nota claramente también esa tendencia a mostrar al pueblo palestino de esa manera. También veíamos la imagen de como si los palestinos fuesen tipo Alí Baba y los 40 ladrones, montados sobre un camello, sobre cómo mostrar también a la población palestina. Y sí que empieza a haber en algunos sectores, por lo menos, del pueblo en Israel también algún tipo de cuestionamiento ante el genocidio, pero viendo estas imágenes y lo que vos decías, y la verdad que las terribles imágenes que vemos de las hambrunas, lo que te queríamos preguntar es, ese paralelismo con respecto a cómo trata, por ejemplo, Milei los pueblos originarios, ¿es parecido a cómo se trata a la población palestina en los textos escolares o cómo sería eso? Bueno, hay un discurso en el cual se alinea Milei que tiene que ver con esta cuestión, bueno, de civilización o barbarie, ¿no? Claro. Como volviendo como a aquella vieja discusión que seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo cómo se proyecta en nuestros textos escolares actualmente. Sí, está también, bueno, esta pretensión de formar parte, esta pretensión como es muy argentina o porteña, de querer formar parte de ese occidente blanco y sus valores. Y dentro de esos valores está el profundo racismo que se proyecta dentro de los territorios, o sea, contra los pueblos originarios en nuestro caso. Yo pensaba también, bueno, en el momento que escribí el prólogo, que ya pasaron algunos años, en cómo muchas veces se presenta a los mapuches como que son chilenos, ¿no? Entonces, bueno, son extranjeros, de alguna manera se extranjeriza también a las poblaciones originarias. Extranjeros en nuestra tierra. Vienen a arrebatarnos lo que es nuestro, ¿no? En el caso argentino, como que hay cierto reconocimiento, ¿no? Bueno, está esta frase de los argentinos venimos de los barcos, entonces hay como cierto reconocimiento de que somos extranjeros, ¿no? De que la población blanca argentina es extranjera, por más que sea una frase hecha y queda ahí, ¿no? Queda en el aire. Pero la realidad es que la mayoría de la población en la Argentina probablemente sea mestiza y no completamente blanca ni completamente de los pueblos originarios. En el caso de Israel es muy particular porque es una colonia de población blanca, de asentamiento, donde el objetivo desde el primer día fue eliminar a la población local a través de una limpieza étnica y conformar una mayoría judía, blanca, occidental. Eso hasta el día de hoy no lo lograron. Y por eso está en crisis ese sistema. Y por eso, de alguna manera, eso explica este genocidio actual. Porque desde 1948 hasta ahora, los palestinos para los israelíes son un peligro demográfico. Porque ya en 1970 la primer ministra israelí, Golda Meir, decía: me voy a dormir todas las noches teniendo miedo cuántos chicos palestinos van a nacer. También tiene otras frases horriblemente célebres, como podemos perdonar a los árabes por matar a nuestros niños, pero no les podemos perdonar que nos hagan matar a los suyos. Esa es la narrativa que se viene construyendo desde los albores de la creación del Estado de Israel hasta nuestros días, que se basa en una profunda deshumanización de la población palestina, incluso una animalización, donde se habla de animales humanos, donde se habla de pequeñas serpientes, donde se habla de matar a una mujer embarazada porque con un tiro se aprovecha 2 veces, donde hay marchas en Jerusalén y en todo Israel festejando y diciendo, cantando, porque mañana no hay clases en Gaza, porque no hay chicos, porque no hay escuelas. Por eso también hay una determinada y deliberada intención de destruir las escuelas, de destruir las universidades, porque destruir la infancia palestina es destruir el futuro palestino. Los chicos, las chicas palestinos son el futuro de Palestina. Por eso hay siempre una fijación, no solamente por la cuestión del desbalance demográfico, sino también por destruir el futuro de Palestina. Por eso reclamamos, los derechos de la infancia para la población palestina, porque reclamar por la infancia palestina es reclamar por el futuro de Palestina. Entonces, en ese contexto, bueno, siempre poner el foco ahí, porque verdaderamente las imágenes que estamos viendo, como ustedes estaban diciendo, hablan de esto, una intención deliberada de destruir la vida y el futuro de Palestina. Y también de destruir la resistencia palestina, porque Gaza ha sido históricamente el territorio donde los palestinos y las palestinas han resistido de manera más firme.
Y eso tiene diferentes manifestaciones políticas con las que podemos estar de acuerdo o no. Pero eso es decisión de la población palestina y no nuestra. Entonces, en ese contexto, el trabajo de disciplinamiento que está haciendo Israel hacia la población palestina, pero también proyectado hacia todo el mundo, y ahí como que también puedo retomar lo que hablábamos de Milei y de otros gobernantes del mundo, es esto les pasa si resisten. Esto les va a pasar si resisten. Además, contra cualquier idea de guerra, ¿no?, que muchas veces se quiere plantear, o sea, es claramente un genocidio. Nosotros leíamos hace unos días una publicación tuya en Página 12 en la que hablas de que Netanyahu está convirtiendo a Gaza en un cementerio de infancias. Por eso también nos parecía importante tocar particularmente el tema y la situación de las infancias en Gaza. Bueno, no sé si querés seguir desarrollando sobre las infancias en particular. Y la situación de las infancias en Palestina y en Gaza en particular. Sí, ya también estaba pensando en estos días, durante la segunda intifada, que fue en el año 2001, había una canción que cantaban los chicos en las escuelas, que dice, le digo en árabe y después le digo en castellano, que dice, Lel atfal el alam hor o ana mandish horriya. ¿Por qué los chicos del mundo son libres y yo no soy libre? Y yo no tengo libertad, sería la traducción más exacta. Y tiene que ver con eso, justamente, reclamar el derecho a la infancia. Hay muchísimos estudios de académicos palestinos. Hay una en particular, una académica palestina que ha sido muy perseguida, que se llama Nadira Shalhoub Kerbokian, en la cual yo baso muchas de mis investigaciones, y que justamente ella habla de las infancias encarceladas, ¿sí? Hablamos de chicos, chicas que están detenidos contra todo derecho internacional en las cárceles israelíes, donde son torturados, donde son violados, donde se les niega todo derecho a poder ejercer, bueno, todo lo que conocemos como los derechos de la infancia y los derechos de los niños y las niñas. Leíamos también en tus redes que vos te referís al concepto de desinfantilización. Sí, justamente tiene que ver con eso, con arrebatarles la infancia, con arrebatar el derecho a la infancia a toda esta población que también crece con la idea de resistir. Hay un testimonio que también yo leía hace muchos años ya, de una niña, por ejemplo, que contaba que como estaba en riesgo constantemente de que le demolieran la casa, lo cual es una práctica muy habitual en Cisjordania, ella cada vez que se iba a la escuela se iba con todos sus juguetes, ¿no? Se iba con todos sus juguetes como una forma de resistir. O sea, y hay pequeñas actitudes cotidianas que se van pasando de una manera de generación en generacional, construyendo una verdadera genealogía de la resistencia en lo que tiene que ver con la historia de Palestina, que habla de estas pequeñas actitudes, de resistir, de estudiar como una forma de resistir, de quedarse en sus ciudades a pesar de que, sabiendo que si salen de ahí no pueden volver, de las casas que son demolidas, de las vidas que son arrebatadas, de las miles de millones de vidas que Israel arrebató desde la instalación del proyecto colonial hasta el día de hoy. Hablamos de colonos de los asentamientos ilegales en Cisjordania, pero todos son colonos, porque Israel es una colonia de asentamiento blanco que basa su identidad nacional en negar la existencia de los palestinos, desde el día 1 hasta el día de hoy. Pero está en crisis justamente porque no ha logrado su objetivo de tener una mayoría judía en el territorio de la Palestina histórica. Y por eso, lamentablemente, está cometiendo este genocidio que vemos, como se dice, en directo desde hace mucho tiempo. Sí, nos parecía como si fuese transmitir en vivo por redes sociales los campos de concentración en la Alemania nazi y que el mundo no se termine de conmover todavía por esa transmisión. Sí, y también, creo que eso también nos puede llevar a una reflexión posterior que tiene que ver, bueno, ¿cuál es la intención de transmitirlo en vivo? ¿Qué es lo que se busca transmitiendo en vivo eso? Porque uno puede pensar, bueno, está claro que la población palestina necesita que eso se difunda y todas las personas que apoyamos la causa palestina necesitamos que eso se difunda para que se dé a conocer al mundo. Pero ¿cuál es la intención de mostrarlo? De que lo estemos consumiendo constantemente, de que lo estemos viendo constantemente. Naturalizarlo. Naturalizarlo, hacerlo algo cotidiano, disciplinarnos,
¿no? Creo que tiene, no sé, o sea, el mundo está permitiendo este genocidio. Estamos viviendo en un mundo que permite este genocidio. No creo que ninguna persona, le importe o no lo que pasa en Palestina, vaya a hacer la misma después de este suceso. Y ahí para hacer una pregunta más con respecto a los textos, ya lo dijiste antes, igual la parte más geográfico o territorial, que ya en los textos escolares israelíes se va mostrando este relato o histórico, o religioso o cívico de cómo es el territorio. Utilizan mucho en estos textos la geografía para explicar por qué tienen que colonizar toda la Franja de Gaza. Sí, la geografía y la historia son manipuladas constantemente para seguir un proyecto político. Y en ese contexto a mí me pareció muy choqueante e interesante a la vez cuando leí esto de que todos los años se producen textos nuevos justamente para actualizarlo a la situación política imperante de ese momento. Pero sí que hay imágenes muy concretas de la geografía donde se muestra, por ejemplo, toda la Palestina histórica como el territorio de Israel, donde se muestra los inmigrantes de todos los lugares del mundo llegando al territorio, sobre todo de Cisjordania, porque en general lo que se trata es de poblar ofreciendo beneficios impositivos y de todo tipo a los colonos. Que está el avión y ellos llegando. Y están ellos llegando directamente a Cisjordania. También plantear el hecho de que en los textos se suele mostrar a los palestinos como personas que no cuidan la tierra, que son descuidados, que no saben cómo cosechar la tierra, cuando la población palestina ha sido, además de originaria de ese territorio de miles de años, mayoritariamente campesina. Lo que hizo Israel, nada más crear su Estado, fue cambiar la geografía, cambiar la ecología, cambiar la toponimia de esos lugares, ponerles otros nombres, plantar otras plantas y crear toda una geografía que nada tiene que ver con la geografía del Medio Oriente. Entonces, esa idea del enclave occidental en el medio de la barbarie árabe está profundamente reflejada en su narrativa nacional y en su narrativa histórica y geográfica. Y también decir, de paso, que también está habilitada por los regímenes árabes cómplices con el Estado de Israel desde tiempo A, pero que en estos días también se manifestaron contra la resistencia de Hamás y llamaron a poner las armas cuando en realidad lo que tendrían que llamar es al fin del genocidio en Gaza. De hecho, el gobierno de Egipto detuvo la marcha global a Gaza que fue el mes pasado. Sí, el gobierno de Egipto históricamente ha sido cómplice de Israel. Yo viví varios años en Egipto y en muchas oportunidades intenté ingresar a la Franja de Gaza. La frontera está cerrada. En el único momento donde estuvo abierta fue en el breve lapso que fue el gobierno de los hermanos musulmanes, que es un partido político afín a Hamás, porque los dos forman parte de la misma raíz ideológica del islamismo político, y fue el único momento. Pero la mayoría de la población, lamentablemente, la mayoría de la población estaba en contra de la apertura de... A mí esto me partió el corazón, pero la mayoría de la población, poniendo de lado el grupo de activistas pro-palestinos, que es lamentablemente minoritario, estamos hablando de población, eso. Hace poco liberaron, yo no sé si ustedes conocen a George Abdallah, que es un libanés que estuvo preso en Francia más de 40 años. Bueno, durante muchos años militamos por la libertad de George Abdallah. Él, lo primero o lo segundo que dijo justamente fue esto: la complicidad de Egipto con el régimen de Israel y con Estados Unidos. ¿Cuántos egipcios murieron tratando de ingresar a la Franja de Gaza? Ninguno. Les mandaron botellas con un poco de lentejas y no tiene que morir nadie. Pero, ¿dónde están los...? O sea, la pregunta que nos hacíamos constantemente, ¿dónde están los árabes? Había un tuit también que a mí me quedó grabado de un palestino, fue hace mucho tiempo, de un palestino de Gaza, que decía, durante todos estos meses estuvimos más cerca del paraíso que de Egipto. Creo que eso lo dice todo. O sea, la complicidad de los regímenes de Egipto, de Jordania, pero que fueron cómplices desde el día 1 también. Porque la Franja de Gaza existe como una franja porque Egipto nunca dejó ingresar a la población que venía escapando en 1948 de las matanzas israelíes. Cerró la frontera y esa pequeña franja, que es un mar de refugiados,
existe gracias a Egipto, que no dejó ingresar en su territorio a la población palestina, que estuvo administrada por Egipto entre 1948 y 1967, cuando Israel ocupa la Franja de Gaza, bastante a mano de hierro, digamos. Entonces, bueno, toda esta complicidad que vemos de Egipto, que frenó la marcha, no es nada nuevo, en realidad. Es una política determinada que viene llevando adelante una política llamada de seguridad, que viene siendo determinada desde hace muchos años y que desde el año 2013, bajo el régimen de Abdel Fattah el-Sisi, no solamente impone a su propia población una dictadura brutal, donde hay decenas de miles de desaparecidos en Egipto, sino también son cómplices del genocidio en Gaza. Bien. Yo me voy conmoviendo con cada pregunta que nos vamos haciendo, lo charlábamos un poco fuera de cámara, preparando también la marcha para el sábado. Última pregunta, como para también pensarnos, bueno, nosotros estamos volviendo a clases ahora, charlamos de qué manera poder tomar la causa palestina en las escuelas, donde sabemos que luego hay persecución política. Tenemos un texto, un dossier de nuestro sindicato ADEMIS que toma la causa palestina, lo geográfico, lo cívico, y además estamos pasando por una situación mucho más extrema ahora con el genocidio, con la hambruna. Lo que te queríamos preguntar es, nosotros vemos que en el mundo, por lo menos en la juventud, en algunos lugares más, otros menos, han habido movilizaciones muy grandes, se han tomado los campus universitarios, ha habido hasta huelgas obreras para evitar el envío, la producción y el envío de armas a Israel, gobiernos europeos que aumentan sus presupuestos militares para venderle armas a Israel y para empezar un mundo completamente militarizado, sumando a la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Cómo opinas vos que deberíamos mundialmente poder continuar esta resistencia o acompañar los pequeños focos de resistencia ante la causa palestina, tanto en las aulas? Este libro, vos lo decís en una entrevista, debería darse en todas las escuelas o universidades, creemos que es un primer paso. Incluso charlábamos de cómo trabajar hasta la propia sandía como identificación de los territorios del pueblo palestino en la primaria, como un ícono de eso. Bueno, ¿cómo crees que deberíamos continuar nosotros, además de la movilización, de las firmas de los intelectuales que vos también has firmado y que se está realmente expandiendo? ¿Qué más deberíamos hacer? Bueno, hay una herramienta que surgió de la sociedad civil palestina hace muchos años ya, que es la de boicot, desinversión y sanciones, el BDS, que justamente llama a boicotear todos los productos culturales, artísticos, bueno, los productos de consumo habitual, que es una cosa que está en nuestras manos, porque dentro de esos productos está Coca-Cola, está Palmolive, dentro de los productos culturales, de los productos académicos, bueno, dentro del mundo académico, el boicot académico a los académicos que vienen de universidades israelíes a tratar o revocar, tratar de que no se firmen o revocar los acuerdos firmados entre las universidades. Estamos hablando de, bueno, una política israelí que no solamente tiene que ver con la venta de armas, de la cual también Argentina es comprador habitual, sino también de toda clase de productos, porque Israel tiene un aparato de propaganda, la Hasbara, que tiene productos culturales, productos artísticos, productos académicos. Entonces todas las personas que estén presentes en los diferentes contextos, bueno, pueden estar atentas a dar cuenta de no relacionarse justamente con estos productos culturales, académicos, artísticos, de no consumir justamente estos productos, y también de hacer responsables a aquellos artistas, a aquellos intelectuales, a aquellos escritores que no se están manifestando en relación al genocidio en Gaza. No manifestarse cuando uno es una persona pública es una forma de complicidad. Entonces, con el silencio se está avalando el genocidio. Hablábamos antes también, bueno, a mí me parece fantástico que ahora haya muchas personas que se están manifestando, pero con su silencio anterior muchas de ellas también avalaron lo que está sucediendo. Entonces me parece que eso es una cuestión que tenemos que tener presente y que tenemos que también hacer responsables a periodistas, intelectuales, académicos y todas las personas que hasta este momento le dieron la espalda al genocidio palestino. Bien, y por último, bueno, como Sofi marcaba la marcha el sábado, partimos de Córdoba y Ayacucho, donde está AISA, Aguas, que Milei está privatizando y que se la quiere entregar a Mekorot.
Creo que es otra forma también de mostrar la complicidad entre gobiernos, multinacionales, estas marcas que vos decís y el genocidio palestino. A las 15 horas. A las 15 horas, bueno. A Plaza de Mayo. Yo paso una última pregunta, Dale, medio sí. descolgada, pero para puntualizar, porque vos en un artículo de hace creo que 4 años aproximadamente, en página 12, decís que la causa palestina la tiene que tomar el feminismo. Eso, ¿por qué? O sea, ¿a qué viene? ¿Cómo lo pensás? O sea, ¿por qué el feminismo tiene que tomar la causa palestina? El colonialismo está profundamente arraigado en ciertas cuestiones relativas al género. En general, se ha tomado históricamente el estatus de las mujeres como un barómetro de civilización. Y eso está en el centro de la narrativa de la deshumanización palestina. Por eso creo yo que también la causa palestina es una causa feminista, es una causa que tiene que interpelar al feminismo, es una causa que aquellas feministas también que se han mantenido en silencio en relación a esta cuestión también son cómplices del genocidio que se está llevando adelante, pero también del proyecto colonial. El feminismo no puede estar alineado con un proyecto colonial como el sionismo. El sionismo no puede ser un aliado del feminismo. Si pensamos al feminismo, como por lo menos lo pienso yo, como un movimiento emancipatorio, entonces no puede pensarse ligado a un movimiento de opresión racista, cuyo racismo además está profundamente ligado a construcciones de género. Y esto tiene que ver no solamente con pensar a la sociedad palestina como una sociedad atrasada y ligar a eso con el supuesto estatus degradado de sus mujeres, sino también con las profundas construcciones de género que se producen, por ejemplo, cuando vemos cómo los soldados israelíes usan la ropa interior de las mujeres palestinas, cómo utilizan sus trajes tradicionales riéndose de ellas, para no hablar, o sí hablar, de la violencia de género que ejercen contra las mujeres como una forma, como un arma de guerra, donde la violencia de género se establece como un arma de guerra. Y en ese sentido, bueno, volvemos a ver cómo el colonialismo está profundamente imbrincado en una política profundamente misógina, profundamente homofóbica también, porque constantemente vemos, bueno, en esta retórica, ¿no?, de también construir al otro como un otro feminizado, al cual se puede humillar, al cual se puede degradar. Y en ese contexto, bueno, por todo este abanico de cuestiones, creo que está profundamente imbrincado la causa anticolonial con el feminismo, y el feminismo no puede estar relacionado justamente con un proyecto racista. Como decía Angela Davis, no hace falta, no es necesario, no es suficiente con no ser racista, hay que ser antirracista, ¿no? Y me parece que en este caso aplica justamente para ponerse en una posición que sea coherente si nos identificamos como feministas. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Si les gustó el programa, por favor pongan me gusta, suscríbanse y ayúdanos a compartir. Y bueno, nos vemos en la marcha del 9. Nos vemos. Gracias, Caro.